ciudad de Santiago de Querétaro, siendo las 11 horas del día 27 de agosto de 2019, encontrándonos en el domicilio de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado, ubicado en la calle de Carlos Septién García, número 39, Colonia Cimatario de esta ciudad, para que tenga lugar la sesión ordinaria de pleno 10. En virtud de haberse pedido formal convocatoria para la sesión que nos ocupa, acorde a lo dispuesto por el artículo 35 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Querétaro, así como el artículo 14 del Reglamento Interior de la Comisión, y con el fin de proceder al desahogo del orden del día, solicitó a la Secretaría Ejecutiva a proceder al pase de lista de los integrantes del Pleno. Desde lo presidente, bueno, les hago constar que existen 3 asistencias, pero faltan 0 justificaciones. En términos del artículo 16 del Reglamento Interior de la Comisión, existe quórum legal para sesionar, declaro instalada la sesión e instruyo a la Secretaría Ejecutiva a dar lectura al orden del día. Desde lo presidente. 1. Verificación del quórum, declaración de existencia del mismo e instalación de la sesión. Del orden del día. 3. Aprobación del acta de la sesión ordinaria anterior. 4. Avisos oficiales recibidos en la Comisión de Transparencia. 5. Análisis, estudio y en su caso aprobación del proyecto de resolución del recurso de revisión RR, diagonal DAI, diagonal EHHL, diagonal 56, diagonal 2019, en contra del municipio de San Juan del Río, asignada a la ponencia del comisionado Eric Horacio Hernández López. 6. Análisis, estudio y en su caso aprobación del proyecto de resolución del recurso de revisión RR, diagonal DAI, diagonal EHHL, diagonal 59, diagonal 2019, en contra del municipio de Landa de Matamoros, asignada a la ponencia del comisionado Eric Horacio Hernández López. 7. Análisis, estudio y en su caso aprobación del proyecto de acuerdo del recurso de revisión RR, diagonal DAI, diagonal EHHL, diagonal 230, diagonal 2019, en contra del Poder Ejecutivo, asignada a la ponencia del comisionado Eric Horacio Hernández López. 8. Análisis, estudio y en su caso aprobación del proyecto de resolución del recurso de revisión DIOT, diagonal EHHL, diagonal 10, diagonal 2019, contra el Instituto Querétaro de Transporte, asignada a la ponencia del comisionado Eric Horacio Hernández López. 9. Análisis, estudio y en su caso aprobación del proyecto de resolución del recurso de revisión RR, diagonal DAI, diagonal MGC, diagonal 54, diagonal 2019, contra el municipio de Pinal de Amoles, asignada a la ponencia de la comisionada María Elena Guadarrama Conejo. 10. Análisis, estudio y en su caso aprobación del proyecto de resolución del recurso de revisión RR, diagonal DAI, diagonal MGC, diagonal 75, diagonal 2019, en contra del municipio de Landa de Matamoros, asignada a la ponencia de la comisionada María Elena Guadarrama Conejo. 11. Análisis, estudio y en su caso aprobación del proyecto de resolución del recurso de revisión RR, diagonal DAI, diagonal MGC, diagonal 78, diagonal 2019, en contra del municipio de San Juan del Río, asignada a la ponencia de la comisionada María Elena Guadarrama Conejo. 12. Análisis, estudio y en su caso aprobación del proyecto de resolución del recurso de revisión RR, diagonal DAI, diagonal MXC, diagonal 99, diagonal 2019, en contra del municipio de San Juan del Río, asignada a la ponencia de la comisionada María Elena Guadarrama Conejo. 13. Análisis, estudio y en su caso aprobación del proyecto de acuerdo de la verificación a las obligaciones de transparencia V, diagonal MXC, diagonal 06, diagonal 2019, contra el municipio de Pedro Escobedo, asignada a la ponencia de la comisionada María Elena Guadarrama Conejo. 14. Análisis, estudio y en su caso aprobación del proyecto de acuerdo de la verificación a las obligaciones de transparencia V, diagonal MXC, diagonal 12, diagonal 2019, en contra del municipio de Pinal de Amoles, asignada a la ponencia de la comisionada María Elena Guadarrama Conejo. 15. Análisis, estudio y en su caso aprobación del proyecto de resolución del recurso de revisión RR, diagonal DAI, diagonal JRP, diagonal 55, diagonal 2019, en contra del municipio de San Joaquín, asignada a la ponencia del presidente Javier Rascado Pérez. 16. Análisis, estudio y en su caso aprobación del proyecto de resolución del recurso de revisión RR, diagonal DAI, diagonal JRP, diagonal 145, diagonal 2019, en contra del Centro Estatal de Trasplantes de Querétaro, asignada a la ponencia del presidente Javier Rascado Pérez. 17. Análisis, estudio y en su caso aprobación del proyecto de acuerdo del recurso de revisión
RR, diagonal DAI, diagonal JRP, diagonal 236, diagonal 2019, en contra del municipio de Querétaro, asignada a la ponencia el presidente Javier Lascado Pérez. 18. Análisis, estudio y en su caso aprobación del proyecto de acuerdo del recurso de revisión RR, diagonal DAI, diagonal JRP, diagonal 241, diagonal 2019, en contra del municipio de Querétaro, asignada a la ponencia del presidente Javier Lascado Pérez. 19. Análisis, estudio y en su caso aprobación del proyecto de acuerdo del recurso de revisión RR, diagonal DAI, diagonal JRP, diagonal 243, diagonal 2019, contra el municipio de Querétaro, asignada a la ponencia del presidente Javier Lascado Pérez. 20. Análisis, estudio y en su caso aprobación del proyecto de acuerdo del recurso de revisión RR, diagonal DAI, diagonal JRP, diagonal 254, diagonal 2019, en contra de la Comisión Estatal del Sistema Penitenciario de Querétaro, asignada a la ponencia de comisión del presidente Javier Lascado Pérez. 21. Asuntos generales. Pongo a consideración de los integrantes del Pleno la aprobación del orden del día, procediendo a la votación del mismo. ¿Quién está a favor, así manifestarlo? Presidente, le informo que existen 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Se aprueba por unanimidad de votos el orden del día. Para desahogar el tercer punto del orden del día, consistente en aprobación del acta de la sesión ordinaria anterior, y en virtud de que el acta les fue enviada a cada uno de los comisionados, y al no recibir observaciones, se propone obviar su lectura y realizar la votación respectiva. Quien esté a favor, así manifestarlo. Presidente, le informo que existen 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Se aprueba por unanimidad de votos y se procede a la firma de la misma. De igual forma, para desahogar el cuarto punto del orden del día, consistente en avisos oficiales de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se le concede el uso de la voz a la Secretaría Ejecutiva para la lectura de las mismas. Gracias, presidente. Bueno, les informo que llegó el oficio suscrito por la maestra María del Carmen Emma Sánchez Díaz, vocal ejecutivo de la Unidad de Transparencia del Poder Ejecutivo, por medio del cual nos hace llegar el índice de expedientes clasificados como reservados correspondiente al primer semestre del año 2019 respecto del Poder Ejecutivo. Es cuatro. Gracias. Continuando con el quinto punto, el orden del día consiste en análisis, estudio y en su caso aprobación del proyecto de resolución del recurso de revisión RR, diagonal DAIP, diagonal EHHL, diagonal 56, diagonal 2019 en contra del municipio de San Juan del Río, y toda vez que, conforme al turno de las ponencias establecidas en el artículo 148 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado, este asunto le fue asignado a la ponencia al comisionado Érico Horacio Hernández López, se le concede el uso de la voz. Gracias, presidente. A continuación me permito exponer a esta comisión el proyecto de resolución que recae sobre un recurso de revisión promovido ante ante la falta de respuesta, según argumenta el recurrente, respecto a diversas solicitudes presentadas ante el municipio de San Juan del Río. En total, estamos hablando de 5 solicitudes de información, en el cual en la primera solicitud se requieren 5 puntos relativa a diversos centros deportivos que operan en el municipio. Respecto a la segunda solicitud de información, también habla de una solicitud con 8 puntos en cada una de los relativa a esa solicitud, relativa a diversas contratos de empresas que tienen concesiones de servicios públicos municipales. Por cuanto ve a la tercera solicitud, esta está conformada por 5 puntos, en la cual se solicita información diversa al presupuesto destinado para los rubros de comunicación social. La cuarta solicitud es una solicitud con 12 puntos, de la cual se requiere diversa información sobre el presupuesto ejercido en los años 2017 y 2018 y para los programas alimentarios, y diversa información sobre la adquisición y la emisión de dicho gasto. Y finalmente, sobre la quinta información de solicitud de información, son 3 puntos dirigidos relativos a los sueldos mensuales de los funcionarios municipales. En este orden de ideas, cada una de las solicitudes de información, una fue presentada el 22 de enero, 24 de enero, el 25 de enero, el 30 de enero,
30 de enero y 31 de enero de todos el año en curso. En su escrito de inconformidad, el recurrente señala que a ninguna de sus solicitudes de información recayó respuesta alguna por parte del municipio de Querétaro y señala que fue presentada mediante una pretendida plataforma por medio de correo electrónico a la cuenta de correo uig@sanjuandelrio.gov.mx. En este sentido, y una vez esta ponencia califica la procedencia del recurso de revisión y solicita el informe justificado al sujeto obligado correspondiente, mediante un oficio rinde el informe justificado señalando que la información fue respondida en 6 de marzo de 2019, mediante el cual, haciendo entrega de la información mediante el oficio SHA-UIG-004-03-2019, enviados al correo electrónico ciudadanos@ttweb.org, cuenta de correo señalada por el recurrente a efecto de recibir las respuestas a las solicitudes de información. En este sentido, y una vez analizado el contenido del informe justificado, este se desglosa con diversa información, haciendo mención que el oficio referido hace mención a diversos anexos del cual se pretende desprender la contestación a cada uno de los puntos de las diversas solicitudes de información. Asimismo, en el informe justificado, la autoridad recurrida manifiesta que cada uno de los puntos marcados, del primero al sexto, del recurso de revisión, los manifiesta como que son ciertos, en el sentido de que reconoce que efectivamente recibió diversas solicitudes de información. Asimismo, vuelve a anexar diversa documentación en el informe justificado, marcado con diversos anexos, anexo 1, anexo 2, 3 y 4, que contiene información diversa. En este sentido, y para efecto de verificar el cumplimiento de la solicitud de información, la ponencia a mi cargo se procedió a verificar el contenido tanto de las solicitudes de información como de la información anexada en el informe justificado, señalando que en términos de lo dispuesto por el artículo 3, fracción 13ª, inciso C, y 66 fracciones séptima, 20ª, 24ª, 27ª, 31ª, 33ª y 47ª de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Querétaro, se considera que efectivamente cada uno de los puntos solicitados en las solicitudes de información del recurrente, consideramos que es información pública que de haberse generado pudiera estar en posesión del sujeto obligado. En este sentido, y una vez analizada la primera solicitud, el sujeto obligado informó el número de centros deportivos que operan actualmente del municipio y el número de personas inscritas por centro deportivo desde el inicio de operaciones al cierre de 2018, información que coincide con la solicitada en los puntos 1 y 2, 3, 4 y 5, 1 y 2 de la solicitud de información, y respecto a los puntos 3, 4 y 5, el sujeto obligado informó que ningún centro deportivo está concesionado. Respecto a la segunda solicitud, el sujeto obligado informó que tiene concesionado el servicio público relativo al tratamiento y disposición final de residuos sólidos urbanos y de manejo especial no peligroso de origen doméstico, comercial, industrial y de servicios, en términos del acuerdo de cabildo emitido mediante sesión ordinaria celebrada el 30 de agosto de 2018. Respecto a los puntos 2, 3, 5, 6, 7 y 8 de esa segunda solicitud de información, el sujeto obligado remitió copia del acta de sesión del Comité de Concesiones
del municipio de San Juan del Río de fecha 6 de agosto de 2018, en la que se determinó en el segundo punto de acuerdo emitir un nuevo título de concesión para la disposición final de residuos sólidos urbanos de manejo especial y no peligroso de origen doméstico, comercial, industrial y de servicios a favor de la persona moral Relleno Sanitario San Juan del Río Querétaro SADCB por un término de 20 años, así como copia del acto constitutivo de la persona moral antecitada y copia del acuerdo en el que se aprueba el dictamen que emiten las Comisiones Unidas de Obras y Servicios Públicos y Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública, con lo que se autoriza a otorgar la concesión para el tratamiento y disposición final de los residuos sólidos urbanos y de manejo especial no peligrosos de origen doméstico, comercial, industrial y de servicios en el municipio de San Juan del Río mediante la adjudicación directa a la persona moral Juan del Río SADCB de fecha 14 de agosto. Por lo anterior, se establece que se entregó diversa información respecto a la segunda solicitud. Respecto a la tercera solicitud, en el punto 1, el sujeto obligado agregó una tabla emitida por la Dirección de Egresos del municipio de San Juan del Río, mediante la cual informan los conceptos de gasto ejercido por la Dirección de Comunicación Social, así como la descripción del mismo para los ejercicios fiscales 2016, 17, 18 y 19. Respecto a la información solicitan los puntos 2, 3, 4 y 5. El sujeto obligado no agregó información ni tampoco hizo manifestación alguna. Respecto a la cuarta solicitud, el sujeto obligado informó el presupuesto que ejercieron en 2007 y 2018 respecto al punto 1 y 2. Informó que el monto asignado en 2017 y 2018 y en el punto 3 informó el monto mensual designado a la compra de insumos para desayunos escolares en frío y en caliente en 2017 y 2018. Informó que no se compran insumos para desayunos y solamente distribuyen los que se reciben de los proveedores que envía el Estado. Respecto al punto 4, informó el número de desayunos escolares en frío y caliente que se repartieron en 2017 y 2018. Y respecto al punto 5, informó el nombre de los proveedores con los que trabaja el programa de desayunos escolares los que trabaja el Estado, manifestando que únicamente les hace distribución. Y respecto a los puntos 6, 7 y 8, informó que el programa de desayunos escolares es un programa en el que interviene el Sistema Nacional DIF, el Sistema Estatal DIF y el Sistema Municipal DIF. El Sistema Municipal DIF se encarga de la operación del programa de acuerdo al convenio, coordinación y colaboración interinstitucional de los programas alimentarios, reglas de operación de los programas de asistencia social alimentaria y normatividad aplicable vigente. Es importante comentar que el programa de desayunos escolares se coordina desde el sistema estatal DIF. Por tal motivo, el presupuesto que el municipio designa para este programa solo es para la promoción, recepción de insumos, distribución de los mismos, mantenimiento y conservación de las aulas, cocina, entre otras actividades. La adquisición de los insumos alimentarios no corresponde a una actividad perteneciente al sistema municipal DIF de San Juan del Río. Esta actividad la búsqueda de proveedores, la elección de los mismos y toda cuestión de las licitaciones, adjudicaciones, actas constitutivas y todas las actividades que este proceso conlleva son realizados por parte del sistema estatal del DIF. Porque el sistema municipal no se compra ningún insumo para los desayunos, tanto frío como calientes. Respecto al punto 9, informó el número de aulas cocina, cuenta con el municipio y su ubicación. Respecto a los puntos 10 y 11, informó la inversión que se hizo en el 2017 y 2018 para el acondicionamiento de aulas y el equipo y material adquirido, así como el costo de cada uno en 2017 y 2018. Y respecto al punto 2, informó que cada aula cocina está formada por un comité mínimo de 5 personas, las cuales se encargan de la organización y recepción de insumos para la preparación de los alimentos. Se forman equipos de trabajo para los cuales están formados de 2 a 5 personas y existe la modalidad de organización en la cual los padres de familia solamente participan con su aportación económica y un equipo se encarga de la preparación de alimentos. Respecto a la quinta solicitud, el sujeto obligado anexó un listado general de remuneraciones por puesto, área de descripción, remuneración bruta y tipo de moneda, sin que en dicho listado se aprecie un listado de servidores públicos como lo solicitó, como lo manifiesta el sujeto obligado y lo requirió el recurrente, en el que se especifique el puesto que desempeña cada uno de los servidores, su sueldo neto mensual, las deducciones y prestaciones, así como los bonos, como lo solicitó el recurrente en el punto 1
como lo establece la fracción séptima del artículo 66 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Querétaro. El sujeto obligado no agregó ni hizo manifestación alguna respecto a la información solicitada en los puntos 2 y 3 de esa solicitud de información. Por cuanto a la sexta solicitud, el sujeto obligado agregó 3 listados denominados procedimientos de adjudicación, licitaciones de los años 2016, 17 y 18, apreciándose en el año 2016 solamente 2 renglones relativos a obra pública e infraestructura municipal, identificados como rehabilitación de Plaza de Toros y asfalto, resultando que el resto de la información es relativa a maestros, grupos musicales, instructores, talleres, arrendamientos, juegos mecánicos, pista de hielo y otras. Así también en el año 2017 solamente se aprecian 4 renglones relacionados con la información solicitada por el recurrente, identificados como desasolve del bordo Benito Juárez, ordenamiento de camiones de volteo, mezcla asfáltica y material de construcción y ferretería. Y contrario al anterior, en el año 2018 toda la información en los 39 renglones corresponden a obra pública e infraestructura municipal, como lo solicitó el recurrente, en el que se incluye el nombre del proyecto para el cual se requirió la contratación, nombre o razón social de la empresa contratada para dicho proyecto, total del contrato, y si la adjudicación del proyecto corresponde a la licitación pública, adjudicación directa o motivación restringida, así como el número de contrato. En este sentido, y toda vez que, de conformidad con el artículo 154, fracción tercera de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Querétaro, se estima que se proporcionó información diversa respecto a diversos puntos de las solicitudes de información. Es propuesta de esta ponencia sobreseer el presente recurso de revisión respecto a la información solicitada en la primera solicitud, por haberse entregado en su totalidad, en la segunda solicitud, también por haberse entregado en su totalidad. Respecto a la tercera solicitud, sobreseer el punto 1, toda vez que ya fue entregada, así como la cuarta solicitud de información, que ya fue entregada en su totalidad la información, y respecto al año, a la sexta solicitud, sobreseer respecto a la información correspondiente al año 2018, en virtud de ya haberse entregada. En tal sentido, y conforme al anterior, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 43, fracción segunda, 132, 136, 137 y 149, fracción tercera, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Querétaro, es propuesta de esta ponencia ordenar al sujeto obligado entregar al recurrente la información faltante solicitada en los puntos 2, 3, 4 y 5 de la tercera solicitud de información. Y respecto a la quinta y sexta solicitud de información, el sujeto obligado deberá confirmar si la información agregada respecto a los años 2016 y 2017 es toda la información existente o, en caso contrario, agregar la información faltante sin costo para el recurrente y en archivo electrónico. Es cuanto. Gracias, comisionado. Se somete a aprobación de los integrantes del Pleno el punto que ha sido referido. ¿Quién está a favor? Así manifestarlo. Presidente, le informo que existen 3 votos a favor, 0 votos y 0 abstenciones. Se aprueba por unanimidad de votos. Prosiguiendo con el punto sexto del orden del día, consistente en análisis, estudio y, en su caso, aprobación del proyecto de resolución del recurso de revisión RR, DAIP, EHHL, 59, 2019, en contra del municipio de Landa de Matamoros, y toda vez que, conforme al turno de las ponencias establecidas en el artículo 148 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado, este asunto le fue asignado a la ponencia del comisionado Érico Horacio Hernández López, se le concede el uso de la voz. Gracias, presidente. A continuación, me permite exponer el siguiente proyecto de resolución. Esta recae sobre un recurso de revisión presentado en contra de solicitudes de información que fueron presentadas por el mismo recurrente al municipio de Landa de Matamoros, la cual igualmente se establece en la primera solicitud de información 5 puntos, en el cual pide información diversa sobre el destino, el presupuesto destinado al área de comunicación social y a la publicidad oficial. Respecto a la segunda, esta solicitud es de fecha 25 de enero, respecto a la segunda solicitud de fecha 30 de enero, esta consiste en 12 puntos en los cuales solicita información diversa, también ejercida, de presupuesto ejercido durante los
años 2017 y 2018 relativo con diversos programas alimentarios. Y respecto a la tercera solicitud, esta consta de 3 puntos y la cual se refiere al sueldo mensual de servidores públicos que laboran en el municipio de Landa de Matamoros. En este sentido, el recurrente se duele señalando que cada una de las solicitudes de información fue presentada mediante correo electrónico a la cuenta transparencialanda1518@gmail.com, que es la cuenta señalada en el portal de transparencia de dicho municipio para recibir esas solicitudes de información. Y el recurrente señala que no fue atendida ninguna de cada una de las solicitudes. En este sentido, esta ponencia remitió dio entrada al recurso de revisión solicitando al municipio que rendiera el informe justificado correspondiente. Es el caso que el municipio fue omiso en responder la solicitud de tanto las solicitudes de información como el requerimiento del informe justificado, y toda vez que no fue recibido en tiempo y forma, esta ponencia procedió únicamente a calificar la información solicitada por el recurrente para determinar si ésta se consideraba como información pública. En este sentido, y entrando al análisis de dicha información, tenemos que efectivamente se refiere a información solicitada por medio de diversos medios electrónicos. Sin embargo, esta ponencia advierte que en la segunda solicitud de información, esta está dirigida al sistema municipal DIF de Landa Matamoros, sujeto obligado distinto al municipio de Landa de Matamoros, de acuerdo a lo que establece el artículo 6 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Querétaro. Aunado al anterior, el sistema municipal para el desarrollo integral de la familia del municipio de Landa de Matamoros tiene publicado en su portal de internet el correo electrónico smdif@landa.com para recibir solicitudes de información. Sin embargo, el recurrente envió la segunda solicitud de información al correo electrónico del municipio Landa de Matamoros, que es transparencia1518@gmail.com. Por lo anterior, y considerando que el Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia del municipio de Landa de Matamoros no fue notificado del presente de recurso de revisión y que tampoco recibió solicitud de información alguna en virtud de que se le envió a otro sujeto obligado, y que el recurso de revisión fue promovido en contra del municipio de Landa de Matamoros, es por ello que esta ponencia considera que el sistema municipal de dicho municipio no tuvo oportunidad de conocer las inconformidades del recurrente, además de no haber recibido la solicitud de información y por ende defenderse presentando un informe justificado mediante el cual estuviera en posibilidades de hacer las manifestaciones que al respecto y a su derecho correspondieran. Respecto a las inconformidades presentadas por el recurrente, así como que tampoco se le tuvo oportunidad de ofrecer las pruebas que a su parte correspondieran y que no fue conocida la solicitud de información por parte de ese sujeto obligado, por toda vez que se le envió a otro. En este sentido, y respecto a la segunda solicitud de información presentada por el ahora quejoso, consideramos que el municipio de Landa de Matamoros no está obligado a proporcionar información que no le corresponde, y toda vez que no podemos hablar que el sistema municipal del DIF de dicho municipio haya conocido la información, la solicitud de información, y por tanto no tendría la obligación de responderla, consideramos que de acuerdo a las competencias y funciones dispuestas en los artículos 6, 8, fracción primera, 12, 14, 33, fracción cuarta, 35, 117, 42, 142, 148 y 153, fracción segunda de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Querétaro. Es propuesta de esta ponencia desechar el presente recurso de revisión interpuesto por el recurrente en contra del municipio de Lana de Matamoros respecto a la segunda solicitud de información, dejando los derechos del recurrente para presentar esa solicitud en la vía y ante el sujeto obligado correspondiente. Ahora bien, conforme a las solicitudes de información marcadas con el número 1 y 3, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 3, fracción 13, inciso C, y 66, fracciones séptima, vigésima segunda, 26ª y 47ª de la Ley de Transparencia, consideramos que sí es información pública que debería ser respondida y atendida la solicitud de información, y toda vez que no existe ningún argumento o prueba alguna que determine que esa solicitud de información fue atendida, porque ni siquiera se envió el informe justificado correspondiente, y el recurrente se está inconformando por la falta de respuesta del sujeto obligado a dichas solicitudes de información, consideramos, y es propuesta de esta ponencia, que en términos de lo dispuesto por el artículo 149, fracción tercera de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Querétaro, se ordene al municipio de Lana de Matamoros entregar la información solicitada en cada uno de los puntos de las solicitudes marcados como número 1 y número 3 del presente recurso de revisión, sin costo para el recurrente, en virtud de que no fue atendida su solicitud. Es cuanto. Gracias, comisionado. Se somete a aprobación de los integrantes del Pleno el punto que ha sido presentado. Quien esté a favor, así manifestarlo. Presidente, le informo que existen 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstención. Se aprueba por unanimidad de votos. Continuando con el punto séptimo del orden del día, consistente en análisis, estudio y en su caso aprobación del proyecto de acuerdo de revisión, del recurso de revisión RR-DAEP/EHHL/230/2019 en contra del Poder Ejecutivo. Tenemos que, conforme al turno de las ponencias establecidas en el artículo 148 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado, este asunto también le fue asignado a la ponencia del comisionado Eric Horacio Hernández López, a quien se le concede el uso de la voz. Gracias, presidente. A continuación me permito exponer el siguiente asunto. Se trata de un recurso de revisión que fue recibido en las oficinas de esta comisión el pasado 11 de julio de 2019, del cual se desprende que el quejoso señala que el 15 de mayo de 2019 presentó ante la Unidad de Transparencia del Poder Ejecutivo una solicitud de información y que mediante un oficio SPF/UTP/SAS/708/2019 de fecha 26 de junio de 2019, el vocal ejecutivo de la Unidad de Transparencia del Poder Ejecutivo dio respuesta a la solicitud de información referida, señalando que no era información completa. En este sentido, y toda vez que viendo efectivamente que el sello, los sellos de recepción de la solicitud de información, tenemos que efectivamente la fecha de presentación de la solicitud de información fue el 15 de mayo de 2019 y la respuesta recayó en fecha 26 de junio de 2019 mediante escrito emitido por la vocalía ejecutiva de la Unidad de Transparencia del Poder Ejecutivo. Es decir, el plazo de 20 días que contaba el Poder Ejecutivo para dar contestación a la información en términos del artículo 130 de la ley en la materia, ese plazo venció el día 12 de junio de 2019. En este sentido, al día hábil siguiente inició el cómputo de 15 días hábiles que el solicitante de la información contaba para presentar el recurso de revisión ante esta comisión, mismo que concluyó el día 3 de julio de 2019, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 130 y 140 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Querétaro. Al respecto, el artículo 130 de la ley en la materia
es preciso en establecer que el sujeto obligado tiene un plazo máximo de 20 días hábiles para dar respuesta a una solicitud de información, respuesta que el sujeto obligado puede notificar al solicitante de información cualquier día dentro del plazo máximo de esos 20 días. A su vez, el artículo 140 de la Ley de Transparencia y Acceso a Información Pública del Estado de Querétaro determina que el plazo para interponer el recurso de revisión ante esta comisión o ante la unidad de transparencia es de 15 días hábiles siguientes a la fecha de la notificación de la respuesta o bien del vencimiento del plazo para su notificación. Es decir, en aquellos casos en el que el sujeto obligado notifique al solicitante de la información la respuesta a su solicitud cualquier día dentro del plazo máximo de 20 días hábiles o al día hábil siguiente inicia el cómputo del plazo de los 15 días para presentar su recurso de revisión. Ahora bien, en aquellos casos en los que el sujeto obligado no dé respuesta a una solicitud de información, el cómputo de los 15 días inicia a partir del día hábil siguiente al vencimiento del plazo máximo de 20 días que tenía para ello, motivo por el cual el artículo 140 en análisis especifica que cualquiera de los dos supuestos que pudiera presentarse y congruente con ello, la fracción primera del artículo 153 de la ley de la materia establece como causal para desechar el recurso de revisión que éste se haya presentado de forma extemporánea por haber transcurrido el plazo de 15 días hábiles establecido en el artículo 140 de la misma ley. Luego entonces, y considerando que el recurrente presentó su escrito de recurso de revisión el día 11 de julio de 2019, este resulta ser extemporáneo de conformidad con el artículo 153, fracción primera de la ley antecitada y de los plazos señalados. Por todo lo anterior, es propuesta de esta ponencia que de conformidad con los artículos 130, 140 y 153, fracción primera de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Querétaro, se ordene desechar el escrito presentado por el recurrente por haber sido presentado en forma extemporánea y en consecuencia ordena el archivo de la presente causa como asunto totalmente concluido. Asimismo, hacerle saber al recurrente de su derecho de información queda salvo para ser ejercido en términos de la ley correspondiente. Es cuanto. Gracias, comisionado. Se somete a aprobación de los integrantes del Pleno el punto referido. Quien esté a favor, así manifestarlo. Presidente, le informo que existen 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstención. Se aprueba por unanimidad de votos. Continuando con el octavo punto del orden del día, consistente en análisis, estudio y en su caso aprobación del proyecto de resolución del recurso de revisión DIOT, diagonal EHHL, diagonal 10, diagonal 2019, en contra del Instituto Queretano del Transporte, tenemos que, conforme al turno de las ponencias establecidas en el artículo 148 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado, asignado al comisionado Eric Horacio Hernández López, por lo cual se le concede el uso de la voz. Gracias, presidente. Bueno, a continuación me permito exponer la siguiente propuesta de resolución a una denuncia que fue presentada contra el Instituto Queretano del Transporte, en el cual el denunciante señala que no existe un cumplimiento por parte de dicho sujeto obligado a sus obligaciones de transparencia, argumentando que los contratos del instituto no están disponibles y que el link únicamente redirige a la página principal donde no se puede avanzar más. En este sentido, tenemos que fue recibida dicha denuncia en cumplimiento con los parámetros que establece la propia Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Querétaro, y en este sentido, toda vez que esta ponencia procede a realizar la verificación correspondiente tanto en la Plataforma Nacional de Transparencia a fin de constatar el probable incumplimiento a la publicación de las obligaciones de transparencia que establece la fracción 25ª, inciso A, punto 7 del artículo 66 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Querétaro por parte del Instituto Queretano del Transporte, al cargo del denunciante, observando que la página del Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia, CIPOT, de la Plataforma Nacional de Transparencia, en la página https consulta pública mx.inai.org.mx, boot, web, faces, view, consulta pública,
XHTML, gato, tarjeta informativa, y en específico en la fracción antecitada del artículo 66 consistente en la información sobre procedimientos de adjudicación directa, invitación restringida y licitación de cualquier naturaleza, incluyendo la versión pública del expediente respectivo y de los contratos celebrados, debiendo contener por lo menos los siguientes: inciso A, de licitaciones públicas o procedimientos de invitación restringida, hasta el punto 7, que es referente al contrato y en su caso los anexos. El sujeto obligado publica la siguiente información referente a contratos. Y existen diversas capturas de pantalla impresas por el personal de esta ponencia, en la cual se puede ver efectivamente que sí existe un detalle de ciertos contratos, y que inclusive cuando se abren los anexos se manda a un PDF que establece diversos contratos de prestaciones de servicios. En este sentido, se aprecian esos diversos contratos celebrados por el sujeto obligado y en los cuales se pudo acceder a través del link de consulta pública sin que se haya detectado error alguno en la consulta de la información, como lo manifiesta el denunciante, relativo a que el link redirige a una página principal, como se aprecia en las impresiones de pantalla que se reproducen en la propuesta de resolución. En virtud de lo anterior, y toda vez que esta comisión constató que no existe incumplimiento por parte del Instituto Queretano de Transporte en relación a la publicación de información que ordena el artículo 66, fracción 27, inciso A, punto 7 de la Ley de Transparencia y Acceso a Información Pública del Estado de Querétaro, de conformidad con la fracción segunda del artículo 88 de la ley antecitada, es propuesta de esta ponencia desechar la denuncia interpuesta, toda vez que sí está la información pública, tanto en el portal de transparencia del sujeto obligado como en la Plataforma Nacional de Transparencia. Es cuanto. Los comisionados, se somete a aprobación de los integrantes del Pleno, el punto que ha sido referido. ¿Esté a favor, así manifestarlo? Presidente, le informo que existen 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstención. Se aprueba por unanimidad de votos. Procediendo a desahogar el 9º punto del orden del día, consistente en análisis, estudio y en su caso aprobación del proyecto de resolución del recurso de revisión RR/DAP/MEGC/54/2019 en contra del municipio de Pinal de Amoles, y todas que conforme al turno de las ponencias establecidas en el artículo 148 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado, este asunto le fue asignado a la ponencia de la comisionada María Elena Guadarrama Conejo. Se le concede el uso de la voz. Gracias. Se trata de una solicitud de acceso a la información realizada en el municipio de Pinal de Amoles. Divide en 2 partes. Primero, solicita cuál es el presupuesto que ejercieron en el 2017 y 2018 respectivamente sobre los programas alimentarios. 2, ¿cuál fue el monto designado en 2017 y 2018 a esos programas alimentarios? ¿Qué porcentaje del presupuesto total representó? El monto mensual designado a la compra de insumos para los desayunos escolares. ¿Cuántos desayunos escolares? Incluir el listado de proveedores y las empresas y establecimientos que proveen los insumos. Las bases de la licitación, copia de acta de evaluación de propuestas, el fallo de adjudicación directa, si fuera el caso, las actas constitutivas y modificaciones de las empresas ganadora o adjudicada de la concesión, por citar algunos. En una segunda parte, solicita el directorio u organigrama actualizado del personal que labora en el ayuntamiento y que compone el gabinete, ya que en el portal no se encuentra. Con base en el directorio vigente solicitado, el sueldo mensual de los servidores públicos que laboran en el ayuntamiento y gabinete, así como incluir la lista de los puestos que desempeña y el sueldo neto mensual. El histórico de salarios mensuales de los servidores públicos que laboran en ese ayuntamiento durante la administración 2016, 2017 y 2018. Incluir la lista de los cargos que ocuparon, el histórico de incrementos salariales, igualmente en los años de 2017, 2017 y 2018, por citar algunos. Los motivos de inconformidad al recurso es porque el sujeto obligado falta el artículo 130 de la Ley de Transparencia, donde se le obliga a responder la solicitud en un máximo de 20 días hábiles, contados a partir del día siguiente a la presentación de la
Entrando al análisis de dicho recurso, efectivamente tenemos que se trata de información pública con base en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y detallando la solicitud realizada en el inciso A respecto a cuál fue el presupuesto que ejercieron durante 2017 y 2018 respectivamente en los programas alimentarios y cuál fue el monto designado en 2017 y 2018 a esos programas, qué porcentaje del presupuesto total representó. El sujeto obligado responde que en atención a dicha solicitud, el presupuesto ejercido durante 2017 fue de 8.330.667 pesos. En 2018 fue de 8.330.667 pesos, y el monto destinado a los programas, incluyendo los alimentarios que maneja esa entidad, es del 20% del presupuesto autorizado. Respecto a los puntos 3, 4, 5, 7, 8, 10 y 11, no son de la competencia de esta entidad en virtud de que son funciones que realiza el sistema estatal DIF del Estado de Querétaro, no así el municipal. Por cuanto a ver la información solicitada en las preguntas 3, 4, 9 y 12, en el 3 señala el monto mensual destinado a la compra de insumos para los desayunos escolares, el frío y caliente durante 2017 y 2018. La cuarta, cuántos desayunos escolares repartieron en el año 2017 y 2018. La novena, con cuántas aulas cocina cuenta el municipio y en dónde se encuentran. Y el 12, cuántos padres de familia participaron en el programa de desayunos escolares en 2017 y 2018. Al respecto, el sujeto obligado refiere que se notifica que se entregaron en 2017-18 un total de 46.900 en caliente, un total de 8.170 desayunos en frío, y se cuenta con aulas de cocina en el municipio con un total de 113 distribuidas en los centros escolares. Un total de padres de familia que participaron fue de 4.500. Respecto al presupuesto, no se puede aclarar, ya que ellos reciben insumos físicos por medio del sistema estatal DIF. Respecto a quiénes son los proveedores de insumos, qué empresas y establecimientos, incluir el listado, la elección de los proveedores, si fue con base en una licitación pública o adquisición directa. De ser así, incluir la copia de las bases de licitación, la del acta de evaluación de propuestas, la copia del acta de fallo o adjudicación directa, si fuera el caso, copia del acta constitutiva y modificaciones de la empresa ganadora y adjudicada de la concesión, la del contrato de concesión o de cualquier otro tipo firmado con la empresa que le provee dichos insumos, relaciones de pago efectuados a las empresas concesionarias en 2017 y 2018, copias de las facturas, recibos, tickets o comprobantes con y validez fiscal emitidos por los proveedores de insumos durante el último trimestre de 2018. Al respecto, el sujeto obligado manifiesta que los insumos nuevamente se reciben a través del sistema estatal DIF, razón por la cual se desprende que a nivel municipal no se tiene dicha información. Por último, respecto a la primera parte, tenemos que respecto al punto 10 y 11, en la que solicita cuál fue la inversión que hizo en 2017 y 2018 para el acondicionamiento de las aulas y la lista de equipo y material adquirido, así como el costo de cada uno durante 2017 y 2018, se desprende que el sujeto obligado no da contestación de las mismas. Por otra parte, respecto a la segunda parte referida con el inciso B sobre el directorio u organigrama actualizado del personal que labora en el ayuntamiento y compone el gabinete, con base en el directorio vigente que solicita el sueldo mensual de los servidores públicos que laboran en el ayuntamiento y gabinete, el puesto que desempeñaron y el sueldo neto mensual, reducciones, prestaciones y bonos, el sujeto obligado manifiesta que se agregaron las capturas de pantalla de correo electrónico informando la entrega al solicitante de 2 archivos, una en archivo Excel, el cual se anexa una lista con el nombre del servidor público, su puesto, área al que pertenece, sueldo mensual y deducciones mensuales incluidas el impuesto sobre la renta, y el segundo archivo que tiene una carpeta con el histórico de los incrementos salariales de los años 2016 al año 2018,
Información que se entrega en los puntos 3 y 4 solicitados. Respecto al punto 3, el histórico de salarios mensuales de los servidores públicos que laboran en el ayuntamiento y de quienes formaron parte del gabinete durante la administración del año 2016, 2017 y 2018, incluir en la lista el cargo de que ocuparon el sueldo mensual y demás prestaciones y deducciones, y el histórico de incrementos salariales de los servidores públicos que laboraron en el ayuntamiento y que formaron parte del gabinete en los años ya referidos. Tenemos que el sujeto obligado efectivamente contar con un plazo de 20 días hábiles para dar respuesta a la solicitud. Sin embargo, se aprecia que fue omiso en responder durante este plazo conforme a lo establecido en la ley. Por lo anteriormente mencionado, esta ponencia propone sobreseer de manera parcial por cuanto vea los puntos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 12 de la solicitud de información relativa a la primera parte referida con el inciso A, en virtud de que se presenta en el informe justificado, y se ordena al sujeto obligado a entregar la información referente a los 10 y 11, referidos también en la primera parte referida con el inciso A, en virtud de que estos puntos no se responden, y pretende también esta ponencia plantear que se sobresea el recurso respecto a los puntos 1, 2, 3 y 4 de la segunda parte referida con el inciso B. Es cuanto. Gracias, comisionada. Se somete a aprobación de los integrantes del Pleno el punto que ha sido referido. ¿Quién está a favor, así manifestarlo? Presidente, informo que existen 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Se aprueba por unanimidad de votos. En cuanto al punto 10º del orden del día, consistente en análisis, estudio y en su caso aprobación del proyecto de resolución del recurso de revisión RR/DAIP/MEGC/75/2019 en contra del municipio de Landa de Matamoros, y toda vez que, conforme al turno de las ponencias establecidas en el artículo 148 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado, este asunto le fue asignado a la comisionada María Elena Guadarrama Conejo, se le concede el uso de la voz. Gracias, comisionado. Se trata de una solicitud de información realizada a este municipio de Landa de Matamoros, en el que se pide copia de los recibos de pago realizados a la presidenta o presidente municipal en enero de 2018, la copia de los recibos de pago realizados a la presidenta o presidente municipal en enero de 2019. Los motivos de inconformidad del recurso es porque la autoridad es omisa en dar trámite y proporcionar la información en los plazos establecidos por la ley en la materia, y efectivamente entendemos que se trata de información pública con base en el artículo 66, fracción séptima, y al solicitar el informe justificado a la autoridad, tenemos que agrega un disco compacto en versión pública con información en formatos PDF que se describen de la siguiente manera. 1A, quincena enero 2018, archivo en el que se encuentra una copia del recibo de nómina del puesto de presidente municipal de Landa de Matamoros, correspondiente al 1 de enero de 2018 al 15 de enero de 2018. Otro archivo en el que igualmente corresponde a un recibo de la quincena del 1 de enero de 2019 y el 15 de enero de 2019. Asimismo, pues, se menciona también el de la quincena del 16 de enero y 31 de enero de 2018 y del 16 de enero y 31 de enero de 2019. En tal sentido, tenemos que esta ponencia plantea sobreseer el presente recurso de revisión toda vez que se da contestación a lo solicitado por el proponente. Gracias, comisionada. Se somete a aprobación de los integrantes del Pleno el punto que ha sido referido. ¿Quién esté a favor, así manifestarlo? Presidente, le informo que existen 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Se aprueba por unanimidad de votos.
Siguiendo con el punto 11º del orden del día, consistente en análisis, estudio y en su caso aprobación del proyecto de resolución del recurso de revisión RR/DAIP/MGC/78/2019 en contra del municipio de San Juan del Río, conforme al turno de las ponencias establecidas en el artículo 148 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado. Este asunto también le fue asignado a la ponencia de la comisionada Marilena Guadarrama Conejo, por lo cual se le concede el uso de la voz. Gracias. Se trata igualmente de una solicitud de acceso a la información realizada al municipio de San Joaquín. En el sentido del anterior, solicita copia de los recibos de pago realizados al presidente municipal en enero de 2018 y en enero de 2019. El motivo de inconformidad es en virtud de que el sujeto obligado no da respuesta con base en el plazo establecido por la ley en la materia, y al solicitarle el informe justificado, el municipio de San Joaquín anexa un disco compacto con versión pública en el que se adjuntan los recibos correspondientes a la primera y segunda quincena de enero de 2018, así como la primera y segunda quincena del año 2019, ambos correspondientes al mes de enero. Por lo que esta ponencia propone se sobresea el presente recurso de revisión en virtud de que se presenta en el informe la información solicitada. Se somete a aprobación de los integrantes del Pleno el punto referido. ¿Quién esté a favor, así manifestarlo? Presidente, le informo que existen 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstención. Se aprueba por unanimidad de votos. En cuanto al punto 12º del orden del día, consistente en análisis, estudio y en su caso aprobación del proyecto de resolución del recurso de revisión RR/DAIP/MGC/99/2019 en contra del municipio de San Juan del Río, y toda vez que, conforme al turno de las ponencias establecidas en el artículo 148 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado, este asunto le fue turnado a la ponencia de la comisionada Marilena Guadarrama Conejo, se le concede el uso de la voz. Gracias. Se realiza una solicitud al municipio de San Joaquín refiriendo lo siguiente. Se pide la nómina inicial y final en su periodo, en el periodo que fue presidente del Partido Revolucionario Institucional de 2009 a 2012, cuáles eran los salarios al inicio de la administración y cuáles fueron los salarios al final de la misma. Y como segundo punto, el proceso que se siguió para aprobar los aumentos de salario de esa administración y cómo se somete dicha propuesta, quiénes votan o deciden, quiénes votaron a favor, quiénes en contra y cuál es la justificación y criterios utilizados para solicitar y aprobar dicho aumento. El motivo del recurso es porque el sujeto obligado no brinda respuesta alguna, y entrando al análisis del mismo, tenemos que se trata de información pública con base en el artículo 66, fracción séptima de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Querétaro, y dentro del informe justificado el sujeto obligado manifiesta que envía copia de la nómina inicial y final de los trabajadores de la administración 2009-2012, así como se hace de conocimiento que los incrementos de sueldo se realizan con base en los tabuladores que autoriza el Comité de Remuneraciones de la Administración, establecido en el artículo 21 y 22 de la Ley para el Manejo de los Recursos Públicos, donde se especifica el límite inferior y superior para cada puesto, y con base en ello el ayuntamiento decide los sueldos, procurando siempre estar dentro del rango especificado. Tenemos que entonces, con base en esta respuesta, se contesta de manera parcial parte de la información solicitada, no así la solicitud en la que señala que quiere conocer quiénes votan a favor y quiénes votan en contra de esas aprobaciones y la justificación y criterios realizados para dichos aumentos, por lo que esta ponencia propone que se sobresea de manera parcial y se ordene la entrega de la información respecto al punto número 2, en la que se haga constar lo solicitado por el recurrente con los documentos
correspondientes al proceso y los votos para la autorización de sus ajustes en las remuneraciones, como son los actos de comité de remuneraciones y del ayuntamiento en el que está aprobado. Es cuanto. Gracias, comisionada. Se somete a aprobación de los integrantes del Pleno el punto que ha sido referido. Quien esté a favor, así manifestarlo. Presidente, informo que existen 3 votos a favor, se deben votar 0 abstenciones. Se aprueba por unanimidad de votos. Siguiendo con el punto 13º del orden del día, consistente en análisis, estudio y en su caso aprobación del proyecto de acuerdo de la verificación a las obligaciones de transparencia V/MEGC/06/2019 en contra del municipio de Pedro Escobedo, conforme al turno de las ponencias establecidas en el artículo 148 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado. Este asunto también le fue asignado a la ponencia de la comisionada Marilena Guadarrama Conejo, por lo cual se le concede el uso de la voz. Gracias, comisionado. Se realizó una verificación al tipo de la Plataforma Nacional de Transparencia y al portal de transparencia del sitio http://pedroescobedo.gov.mx/información-medio pública en fecha 22 de agosto de 2019. Se realiza entonces esa primera verificación y se le notifica a la autoridad el dictamen que derivó de la misma el día 21 de febrero de 2019, otorgando un plazo de 20 días hábiles para dar cumplimiento a todas las observaciones realizadas en el mismo dictamen, que venció el 22 de marzo de 2019. En esa fecha se tuvo por presentado dentro del plazo un escrito proporcionado por el titular de la Unidad de Transparencia, la licenciada Liliana Jaime Ojeda, en el cual informa el cumplimiento parcial a las observaciones realizadas por esta comisión. En fecha 24 de abril se emite una resolución por parte de esta comisión, encontrando que el municipio de Pedro Escobedo incumplía parcialmente con sus obligaciones de transparencia, tanto en el portal de transparencia como en la Plataforma Nacional de Transparencia, en diversas fracciones respecto del artículo 66 y 67 de la ley en la materia, notificado el 26 de abril de 2019. El 6 de mayo se tuvo por recibir el oficio presentado en tiempo por la titular de esa unidad de transparencia, manifestando la imposibilidad de cumplir con lo ordenado en la resolución referida, por lo que esta comisión realiza nuevamente la verificación de las fracciones inscritas en el punto anterior y mediante el acuerdo del 14 de junio de 2019 se notifica el incumplimiento al presidente municipal respecto de diversas fracciones del artículo 66 y 67 de la ley en la materia. El 5 de julio se tuvo por recibido un oficio nuevamente presentado por la titular de la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información de este sujeto obligado, informando que han sido subsanadas las observaciones realizadas por esta comisión. Se realiza entonces una última verificación el 20 de agosto de 2019, confirmando el debido cumplimiento de las obligaciones de transparencia dentro de la Plataforma Nacional de Transparencia, así como en el portal de Internet del propio sujeto obligado. Por lo anterior, se tiene al municipio de Pedro Escobedo dando un cumplimiento total a la resolución de fecha 24 de abril, por lo que esta conveniencia pretendería se ordenase el archivo del mismo. Es falso. Gracias, comisionada. Se somete a aprobación de los integrantes del Pleno el punto referido. Quien esté a favor, así manifestarlo. Presidente, le informo que existen 3 votos a favor, se deben votar 0 abstenciones. Se aprueba por unanimidad de votos. En cuanto al punto 14º del orden del día, consistente en análisis, estudio y en su caso aprobación del proyecto de acuerdo de la verificación a las obligaciones de transparencia con el número V/MEGC/12/2019 en contra del municipio del Pinal de Amoles, asignado a la ponencia de la comisionada Marilena Guadarrama Conejo, se le concede, que fue asignado a la comisionada, se le concede en virtud de lo anterior el uso de la voz. Gracias. Tenemos que se aprueba la resolución a la verificación de obligaciones de transparencia del municipio de Pinal de Amoles en virtud de lo siguiente, sujeto a consideración. El día 28 de junio de 2019, el pleno de esta comisión resuelve la verificación a ese municipio
En fecha 5 de julio de 2019 se notifica dicha resolución otorgando un plazo máximo de 5 días hábiles para que diese cumplimiento a la totalidad de la misma. Y el 12 de julio de 2019 se tiene por presentado dentro del plazo el escrito por parte del titular de la Unidad de Transparencia del municipio de Pinal de Amoles, Federico Muñoz Zarazúa, señalando el presunto cumplimiento. El 9 de agosto de 2019 se notifica el acuerdo del 5 de agosto al presidente municipal de Pinal de Amoles, expresándole el incumplimiento para que en un plazo de 5 días hábiles pueda responder al cumplimiento total de las obligaciones de transparencia. En fecha 16 de agosto de 2019 se tiene por recibido por parte del titular de la Unidad de Transparencia un oficio en el que se sustenta el cumplimiento total al ordenado en el resolutivo tercero, consistente en publicar y actualizar en el portal del sujeto obligado y en la Plataforma Nacional de Transparencia lo correspondiente a lo enmarcado en el artículo 66 respecto a los tabuladores de los gastos de representación mediáticos, el número total de plazas y del personal de base y confianza, así como la información curricular del jefe del departamento o equivalente, hasta el titular del sujeto obligado. En virtud de que se realiza la verificación de esta respuesta y se da cumplimiento al mismo, esta ponencia pretendería someter a consideración el cumplimiento y archivar el expediente. Es un asunto totalmente concluido. Es cuanto. Las comisionadas, se somete a aprobación de los integrantes del Pleno el punto referido. ¿Quién está a favor, así manifestarlo? Presidente, le informo que existen 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstención. Se aprueba por unanimidad de votos. Siguiendo con el punto 15 del orden del día, consistente en análisis, estudio y en su caso aprobación del proyecto de resolución del recurso de revisión RR/DAIP, JRP, 55, 2019, en contra del municipio de San Joaquín, conforme al turno de las ponencias establecidas en el artículo 148 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado. Este asunto me fue asignado, por lo cual me permito mencionarlo a continuación. El recurrente presentó 2 solicitudes de información, en las que concretamente en la primera solicitud, que denomina gasto municipal en comunicación social y publicidad oficial, pregunta cuál fue el presupuesto que destinó la administración municipal en 2017 y 2018 a los gastos de comunicación social y publicidad oficial, lista de empresas de medios de comunicación a quienes en 2017 y 2018 se destinó este presupuesto, desglose de los pagos realizados a cada empresa de medios de comunicación en esos mismos años, copia de los contratos celebrados con estas empresas también en 2017 y 2018 y copias de las facturas, recibos o comprobantes emitidos por las empresas de medios de comunicación. En la segunda solicitud, titulada Sueldos de Servidores Públicos, Ayuntamiento y Gabinete, solicitan sueldo mensual de los servidores públicos que laboran en el ayuntamiento y que compran en el gabinete, histórico de salarios mensuales de los servidores públicos que laboran en el ayuntamiento en 2016, 2017 y 2018, y 3, histórico de los incrementos salariales de los servidores públicos que laboran en el ayuntamiento y que forman parte del gabinete 2016, 2017 y 2018. Una vez presentada la solicitud, el particular promueve el recurso de revisión, manifestando como motivos de inconformidad la falta por parte del sujeto obligado a lo establecido en el artículo 130 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Querétaro, en donde se obliga a responder la solicitud en un plazo máximo de 20 días hábiles contados a partir del día siguiente de la presentación de aquella, y que además motiva la interposición de este recurso de revisión ante la comisión. El sujeto obligado, al rendir su informe justificado, manifestó que daba respuesta en ese mismo informe a las solicitudes de acceso a la información. Una vez entrados al análisis de este expediente, nos encontramos que, derivado de una consulta en la página institucional del municipio de San Joaquín, se encontró que el correo electrónico señalado para recibir y atender solicitudes de información es el siguiente: transparencia@sanjoaquin.gov.mx, y se desprende de las evidencias aportadas por el recurrente que se trata del mismo correo electrónico al que fueron enviadas las solicitudes de información. Por lo tanto, esta comisión determina que es responsabilidad del sujeto obligado verificar el buen funcionamiento de dicho correo electrónico, así como su revisión constante.
Asimismo, al redigir el informe justificado, el sujeto obligado agregó la información respecto a la primera solicitud de información, desahogando en su contenido los puntos 1, 2, 3 y 4 y faltando el punto 5 de dicha solicitud, y tampoco entrega ninguna información requerida en la segunda solicitud. En tal virtud, es propuesta de esta sobreseer el presente recurso de revisión respecto a los puntos 1, 2, 3 y 4 de la primera solicitud de información, gasto municipal en comunicación social y publicidad oficial, y por otra parte ordenar al municipio de San Joaquín la entrega al recurrente de la información solicitada en el punto 5 de esta primera solicitud y la totalidad de los puntos que comprenden la segunda solicitud de información, sueldos de servidores públicos, ayuntamientos y gabinetes. Es cuanto, someto a aprobación de los integrantes del Pleno el punto referido. Quien esté a favor, así manifestarlo. Presidente, le informo que existen 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstención. Se aprueba por unanimidad de votos. En cuanto al punto 16º del orden del día, consistente en análisis, estudio y en su caso aprobación del proyecto de resolución del recurso de revisión RR, diagonal DAIP, diagonal JRP, diagonal 145, diagonal 2019, en contra del Centro Estatal de Trasplantes de Querétaro, y toda vez que, conforme a turno de las ponencias establecidas en el artículo 148 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado, este asunto me fue también asignado, manifiesto lo siguiente. Se presenta una solicitud a través de la Plataforma Nacional de Transparencia con número de folio 195.019, en la que se requirió concretamente: solicito me proporcionen copias certificadas del nombramiento o documento personal que dirige la institución en la entidad. Hecho lo anterior, se promueve el recurso de revisión, manifestando como motivos de inconformidad. Cito textualmente: no me dicen cuánto debo pagar para obtener la información solicitada, ni tampoco a dónde me puedo dirigir. El sujeto obligado no rindió informe justificado, por lo que en fecha 23 de agosto del 2019 se hizo efectivo el apercibimiento que le fuera hecho en el auto de erradicación y se tuvo, por cierto, los hechos afirmados por la promovente y por perdido su derecho para ofrecer pruebas. Una vez entrados al análisis de las constancias, tenemos que de las pruebas agregadas por la recurrente se desprende que en su solicitud de información seleccionó como forma de entrega de la información copias certificadas con costo, y si bien el sujeto obligado dio contestación dentro del plazo legal establecido y entregó la información que fue solicitada, no atendió el medio requerido por la promovente, sino que envió un archivo electrónico. En este sentido, de la respuesta proporcionada se desprende que el sujeto obligado no dio cumplimiento a la modalidad de entrega elegida por la promovente, y de la misma manera el sujeto obligado no manifestó imposibilidad alguna para entregar la información tal y como fue solicitada. En consecuencia, es propuesta de esta ponencia ordenar la entrega de la información, tal como obra en los archivos del sujeto obligado, de conformidad con el artículo 121 de la ley en la materia, informando previamente el procedimiento y costo para acceder a la misma. Es cuanto, y se somete a aprobación de los integrantes del Pleno el punto referido. Quien esté a favor, así manifestarlo. Presidente, le informo que existen 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstención. Se aprueba por unanimidad de votos. Siguiendo con el punto 17º del orden del día, consistente en análisis, estudio y en su caso aprobación del proyecto del acuerdo del recurso de revisión RR diagonal DAIP diagonal JRP diagonal 236 diagonal 2019 en contra del municipio de Querétaro, me permito hacer del conocimiento de los comisionados que tanto este punto 17º como el 18º y el 19º de los expedientes 236, 241 y 243 fueron promovidos por el mismo particular contra el mismo sujeto obligado, que es el municipio de Querétaro, y en los 3 se presenta la misma situación y se procedería a proponer como resolución el mismo planteamiento. Es por ello que propongo a estos comisionados hacer la mención de uno de ellos con las particulares de los otros 2, para que puedan ser los 3 asuntos votados en un solo acto. Tenemos que el particular presenta al municipio de Querétaro una solicitud de información presentada el día 12 de junio de 2019 mediante la Plataforma Nacional de Transparencia con número de folio, son 3 folios distintos, el 399.919, 400.119 y 400.419.
En el primero de ellos, en fecha 17 de julio, y en los otros dos, en fecha 19 de julio, se recibió mediante correo electrónico el recurso de revisión en contra de la respuesta proporcionada por el sujeto obligado. Al realizar un análisis de los requisitos del recurso de revisión, contenidos en el artículo 142 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Querétaro, se observó que el promovente no acreditó la fecha en que le fue notificada la respuesta por parte del sujeto obligado, y toda vez que es necesario verificar la procedencia del recurso de revisión, conforme al plazo establecido en el artículo en comento, se requirió en el acuerdo de fecha 14 de agosto al recurrente para que remitiera capturas de pantalla o evidencia donde constatara la fecha en que le notificara la respuesta a solicitud de información, apercibido de que caso no dar cumplimiento sería procedente el desechamiento del presente recurso. En fecha 22 de agosto de 2019 se recibió el correo electrónico del resumen mediante el cual pretendía subsanar la prevención. Sin embargo, nuevamente no acreditó con evidencia la fecha en que fue notificado, por lo que se determinó solicitar al área de tecnologías de la información que verificara el estado de las solicitudes de información de los folios mencionados, obteniendo como resultado que la notificación se realizó el 25 de junio de 2019 en todos los casos, por lo cual el cómputo para interponer el recurso inició el día 26 de junio de 2019 y terminó el 16 de julio del mismo año. Y en virtud de que el promovente interpuso el medio de impugnación el día 19 de julio de 2019, tenemos que son extemporáneos los recursos de revisión. Es entonces propuesta de esta ponencia desechar los 3 recursos de revisión por presentarse de manera extemporánea de conformidad con la fracción primera del artículo 153 de la ley de la materia, y en consecuencia se ordena el archivo de la presente causa como asunto totalmente concluido. Es cuanto, se somete a aprobación de los integrantes del Pleno los recursos que han sido mencionados. Quien esté a favor, así manifestarlo. Presidente, le informo que existen 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstención. Se aprueban por unanimidad de votos los puntos 17º, 18º y 19 de la orden del día. Siguiendo con el punto 20º del orden del día, consistente en análisis, estudio y en su caso aprobación del proyecto de del proyecto de recurso de revisión 254 en contra de la Constitución Estatal del Sistema Penitenciario de Querétaro. Este asunto también fue asignado, por lo cual me permito mencionarlo a continuación. El recurrente presentó una solicitud de información el día 13 de junio de 2019 mediante la Plataforma Nacional de Transparencia con número de folio 400.110 dirigido a la Comisión Estatal del Sistema Penitenciario de Querétaro. En fecha 6 de agosto del 2019 se recibió mediante la Plataforma Nacional de Transparencia el recurso de revisión. Sin embargo, de las constancias que integran el presente asunto se desprende que el recurrente formuló su solicitud de información en fecha 13 de junio de 2019 y la respuesta a dicha solicitud le fue notificada el 26 de junio de 2019, dentro del plazo legal establecido, por lo que al día siguiente inició el plazo de 15 días hábiles para que el recurrente presentara su recurso de revisión, el cual concluyó el pasado 17 de julio de 2019, de conformidad con los artículos 130 y 140 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Querétaro. De acuerdo a lo anterior, y toda vez que el recurso de revisión fue presentado en fecha 6 de agosto de 2019, es improcedente y en consecuencia es propuesta de esta ponencia desechar el presente recurso de revisión por extemporáneo al haber transcurrido el plazo establecido y se ordena su archivo como asunto totalmente concluido. Es cuanto, se somete a aprobación de los integrantes del Pleno del punto de referencia. Quien esté a favor, así manifestarlo. Presidente, le informo que existen 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstención. Se aprueba por unanimidad de votos. Una vez agotados los puntos anteriores y encontrándonos en asuntos generales, consulto a los presentes si tienen algún punto a tratar y de ser así, favor de inscribirlos con la Secretaría Ejecutiva. Le informo que no hay asuntos generales. No habiendo más asuntos por desahogar y siendo las 12 horas con 17 minutos del día de su inicio, se da por terminada la sesión de pleno, instruyendo a la Secretaría Ejecutiva a que elabore el acta respectiva. Muchas gracias.